CMI presenta Pregunta a Yamil. Muy buenas noches. Alguna vez un expresidente de la República dijo que este era un país conservador que votaba liberal. Lo que él nunca imaginó es que alguna vez una ministra del Trabajo fuera no solo liberal, sino comunista. La ministra del Trabajo, Gloria Inés Ramírez. La orientación política que usted tiene, señora ministra, supone que la reforma pensional que usted presentó y que defiende en el Congreso es una reforma a favor de los trabajadores y en contra del gran capital. No es así. Es importante recordar, como tú lo dijiste a la entrada, claro que yo tengo una posición política, pero también quiero decir que es la primera vez en 200 años de historia de este país que llega una presidencia alternativa de izquierda que presenta otra perspectiva y otros puntos de vista para el desarrollo del país. Es lo que nosotros llamamos el cambio, que lo hemos trabajado en lo que es Colombia, potencia mundial de la vida, con tres ejes centrales, lo que significa la justicia social, la justicia económica, la justicia ambiental, y las mujeres decimos la justicia de género, y todo esto en el marco de la paz total. Es a eso que estamos trabajando. Esta reforma pensional claramente está enfocada a la equidad, a la inclusión social, es decir, a que haya más justicia social en este país. ¿Qué quiere decir, señora ministra, equidad en la reforma pensional? La equidad en la reforma pensional hace referencia concretamente a los subsidios que da el Estado colombiano. Es la decisión a quién nosotros vamos a apoyar con los recursos del presupuesto general de la nación. Y entonces, de alguna manera, cuando hacemos esto, hoy Colombia, en el sistema pensional, tiene las altas pensiones que son para aquellos ingresos de 25 hasta 25 salarios mínimos. Entonces lo que hace esta reforma es que achata, ya no lo hacemos para 25 salarios mínimos, sino que nosotros la pensamos hasta 3 salarios mínimos. Pero con los acuerdos que se han dado en el Congreso de la República, este nivel va hasta 2.3. Y desde allí, entonces, decidimos a quién va a apoyar el Estado colombiano, a quiénes va a proteger el Estado colombiano. Y hemos optado que vamos a proteger a los trabajadores, a las trabajadoras que de una u otra manera cotizan o ganan hasta 2 salarios mínimos, .3. Estamos hablando de un salario de cerca de 2.999.000 pesos. Nosotros queríamos que fuera de 4 millones. ¿Qué va a pasar con los trabajadores que tienen un salario de 2.3 salarios mínimos mensuales? Bueno, pues lo que hace este sistema, lo que hacemos hoy, es muy importante decirle a los colombianos que lo que estamos haciendo hoy es cambiando la estructura del sistema pensional, porque lo que tenemos hoy es un sistema que no pensiona realmente. Miren las cifras. Hoy Colpensiones tiene 6 millones de afiliados y tiene 1.700.000 pensionados. El Fondo de Ahorro Individual tiene 18 millones de afiliados y solo tiene 318.000 pensionados. Lo que nos está mostrando es que no se está cumpliendo con la misionalidad, que es proteger a la vejez a través de una pensión. Entonces, lo que pretendemos nosotros aquí es decirle al país, vamos a buscar un sistema que efectivamente pensione a más y más colombianos. Pero además de esto, buscamos que haya la fortaleza de que el que no tiene nada tenga protección del Estado y el que tenga mucho tenga la opción de tener una pensión, pero a través más de su esfuerzo propio. Resumo. Pero a ver, señora ministra, perdón de que la interrumpa. Hubo un fenómeno rarísimo en Colombia, que fue este. Al comienzo del cambio del sistema pensional, la gente, como hecho, se presentaba una fuga casi masiva de pensiones públicas a fondos privados. Pero con el tiempo, y usted me dirá ahora porque la gente se fue arrepintiendo, digámoslo de esa manera, de los fondos privados y está regresando o regresó al fondo público. ¿Qué originó los dos fenómenos? El primero.
Bueno, esto es muy importante porque son los antecedentes que tiene este sistema. Estamos hablando de la época del año 1994, recuerden que veníamos del Seguro Social. Sí. Entonces, cuando viene la Ley 100 de 1993, la ley dice, para solucionar los problemas que tenemos en el sistema pensional, para que se cumpla, entonces yo voy a crear dos regímenes. Un régimen que es el de Colpensiones, que es el público, que de alguna manera era como lo que traía el Seguro Social, y uno nuevo que es el de ahorro individual. Y los privado. Y los presupuestos eran que después de 30 años que ya el sistema entraba a operar, pues íbamos a tener mejores pensiones en el sistema de ahorro individual. Y por eso la gente que escuchó todas estas perspectivas que se daban, entonces salió en desbandada del Seguro Social a los fondos de ahorro individuales. Hoy, 30 años después, y después de 3 reformas que ha tenido la Ley 100, lo que tenemos es lo contrario. Ya la gente está en el fondo individual y se da cuenta que su pensión no es tan vigorosa ni robusta como la pensaba. Entonces, ¿qué hace? Venirse y trasladarse nuevamente a el sistema público, o sea, Colpensiones. ¿Y esto por qué, Yamir? Porque la Ley 100 generó unas asincronías. En una competencia de los dos regímenes generó unas asincronías estructurales. Por ejemplo, para tú pensionarte en el sistema público, tienes que el régimen de prima media. Eso significa que tu base de liquidación de la pensión es el promedio de los últimos 10 años de trabajo. Y con ello, entonces, tú tienes el monto de tu pensión, que es entre el 65 y el 80%. Esto depende de los tiempos de cotización. En promedio. En promedio. Y en el sistema de ahorro individual, tú tienes 1.150 semanas. Recuerde, aquí eran 1.300 y aquí tiene 1.150. Aquí tienes el régimen de prima media, que es el promedio, y aquí lo que tienes es el ahorro que tú hayas tenido más la rentabilidad. Exactamente. Ahora, mire, entonces ya expuesto así el problema, ¿qué es lo que propone la reforma? Bueno, entonces con este proceso, hoy se tenía lo que es, digamos, el 70% de la población está en el sistema de ahorro individual y el 30% está en el sistema público. Sí. Entonces, ahora, ¿qué está proponiendo esta reforma? Esta reforma está proponiendo primero que estos dos regímenes no estén en competencia, sino que sean complementarios. Y esa complementariedad se da en el pilar, bueno, en la columna, digamos, pilares 4. Solidario, semicontributivo, contributivo y el de ahorro voluntario, que es. Entonces, ¿qué es lo que está proponiendo esta reforma? Que estos dos regímenes dejen de competir y se vuelvan complementarios. Y esa complementariedad, entonces, la estamos dando por el umbral de salarios, hasta donde el Estado apoya con subsidios y hasta donde queda solo al ahorro de la gente. Hoy lo que nosotros hemos dicho, y aquí hay un principio muy importante que es el principio de la suficiencia pensional. La suficiencia está en términos de OIT, que para la pensión de vejez debe ser del 40% del ingreso y para la pensión de invalidez el 45%. Aquí está la sincronía. ¿Cómo? Colpensiones tiene el 65%, aquí hay suficiencia, digamos, del principio pensional. Pero los fondos, como dependen es de la rentabilidad y toda esta cosa, solamente tienen el 22%. Estos son elementos que nosotros hemos venido trabajando con mucha rigurosidad y responsabilidad. Y por eso hoy le estamos diciendo al país, el umbral, a gusto del gobierno hemos propuesto el 3%, pero en el Senado de la República el consenso que se generó es del 2.3%. ¿Eso qué significa? Que a más umbral, pues más ahorro, más tengo yo para ahorrar, para alimentar el fondo. A menos umbral, pues reduzco, digamos, un poco el ahorro. Y permítanme aquí clarificarle a los colombianos y precisar que el ahorro en sistema pensional es la cotización. No importa que esté en el sistema de régimen individual o en el sistema público. La cotización que yo hago, ese es el ahorro. De tal manera que siempre tendremos el ahorro. La diferencia es quién lo maneja. Y ahí es donde vienen, digamos, las diferencias. Pero hoy lo que la reforma ha hecho claramente es hacer una integralidad
en los pilares y en el régimen contributivo ha puesto un techo del 2.3% salarios mínimos. ¿Eso qué significa? Que todo colombiano o colombiana que cotice al sistema, hasta 2.3 salarios mínimos lo hace en el sistema público. Obligatoriamente. Obligatoriamente. Y también es obligatorio que los excedentes de 3 puntos por encima de 2.3 van al sistema de ahorro individual. También obligatorio. También obligatorio. Y al final del tiempo, o sea, en el año 2052 o en el año 2070, que usted se pensione, va a tener la pensión del Estado, que es la del 65, de los 2.3 salarios. Y es mejorada a través del ahorro individual, que es complementario, se juntan y hay un solo pagador, que es Colpensiones. Es decir, beneficiamos para que esas cuotas partes no sean problemas para el usuario, sino que lo resuelvan en la entidad fundamentalmente. ¿Y qué pasa, señora ministra, con, digamos, el régimen transicional, con quienes están hoy en un sistema y deben o pueden pasar al otro? ¿Qué pasa en ese lapso? Es importante que hoy nosotros tenemos en el sistema de la Ley 100, hay dos inflexibilidades. Una es cuando usted se afilia. Los primeros 5 años en los que usted se afilia, ya escoge o al fondo privado o a Colpensiones, usted no se puede pasar en los primeros 5 años a ellos. Y en los últimos 10 años. Es decir, cuando le faltan 10 años para pensionarse, usted tampoco se puede pasar. Hoy está ocurriendo eso, pero por la vía judicial, por la vía, digamos, de las jurisprudencias, de las sentencias de la Corte. Esta reforma trae dos transiciones. Una es que se puedan pasar de un régimen a otro, o sea, los famosos traslados o la ventana pensional por 2 años. Que cualquier colombiano o colombiana tiene 2 años para que se decida si continúa aquí o se traslada del uno al otro o viceversa. Y la otra transición es para saber en qué régimen yo puedo quedar. Entonces, las personas que tengan hasta 900 semanas cotizadas, esas personas, hombres, entran en la transición y ellos podrán escoger. De igual manera, las mujeres que tengan 750 semanas cotizadas, al momento de entrar en vigencia la reforma pensional. Son las dos modalidades que trae la propuesta de la reforma. Pero mire, señora ministra, la Corte Constitucional dictó una sentencia que modificó un poco las condiciones, en el sentido de que lo que estaba interpretándose no debía aplicarse tal cual cuando uno de los afiliados a cualquiera de los dos regímenes quería pasar al otro. Sí, la Corte lo que ha dicho es hacer más riguroso el traslado de los regímenes. Casi imposible. Pero siempre deja a voluntad y a discrecionalidad de la persona el querer pasarse o no pasarse. Sí. Es decir, aumenta requisitos, pero lo deja. O sea, la vía procesal sigue siendo la vía para el traslado entre regímenes. En la reforma nosotros lo que dejamos es en libertad por 2 años. Eso sí, con la doble asesoría, para que nadie más, cuando tome la decisión, puede decir era que no estaba bien asesorado y que no sabía qué implicaba estar en uno o estar en el otro. Eso yo pienso que la Corte lo ajusta y nosotros lo que hacemos es, con base en más de los 100.000, porque hay más de 100.000 procesos que hay hoy de expedientes en las Cortes, y de esos el 60% son de traslados, de pedir traslados entre los regímenes. Entonces, sobre esa base, nosotros lo que hacemos es dar esa oportunidad, la ventana pensional, por 2 años. Señora ministra, si usted fuera una colombiana que debe decidir en este momento qué hacer con su pensión, ¿por cuál de los dos regímenes optaría usted? A ver, señora ministra, ¿usted qué optaría, por el régimen
público o el régimen privado? Bueno, yo creo que el país conoce cuál sería mi apuesta. Sí. No lo digo aquí más públicamente porque podrían decirme que estoy induciendo. No, claramente yo estoy por el fortalecimiento del sistema público y yo pienso que... Mejor dicho, se lo pregunto de otra manera. ¿Qué ventajas tiene el sistema público para ahorros en materia de régimen pensional? Bueno, hoy lo que podemos decir que es el criterio de la suficiencia, que vuelvo y repito, ese criterio o principio de la suficiencia en la vía de la OIT es el 40% del ingreso para la pensión de vejez y el 45% para la pensión de invalidez. Y hoy en el sistema de los fondos privados la suficiencia no está, solamente es del 22%. ¿Y qué ventaja tiene afiliarse a uno de los fondos privados? Pues digamos que para los que tienen más, en este caso, más de los 3 puntos salarios, es que van a poder complementar y mejorar la pensión pública con lo que tengan en el sistema de ahorro individual. Actualmente los colombianos estamos afiliados en un 70% a los fondos privados y en un 30% al sistema público de pensiones. La reforma lo que quiere es intercambiar 70% de los colombianos afiliados a Colpensiones y 30% afiliados a fondos privados. Bueno, hay que decir que la mayoría de los afiliados a los fondos privados son las personas entre 1 y 2 salarios mínimos. ¿Y esto qué implica? Por lo menos... ¿A los fondos privados? Sí, señor. ¿No es por encima de 2.3? Es lo que estamos haciendo en la reforma. Ah, ok. Pero hoy está hacia el sistema. Entonces nosotros decimos, nos traemos todos los del salario mínimo, los protegemos, les mantenemos el subsidio y pensamos nosotros que hasta 3 salarios mínimos, porque 3 salarios mínimos no es un alto salario en este país. Pero vuelvo y repito, el acuerdo en el Senado de la República se planteó sobre 2.3 y frente a eso hoy entonces el gobierno acoge y seguiremos colocando los criterios de suficiencia. Empezamos que empieza el debate. Estamos en el segundo debate y todavía nos quedan faltando 2 debates. Pero este es un punto que es muy importante porque de verdad da equilibrio, da sostenibilidad. Y siempre damos la oportunidad para que un colombiano o colombiana que tenga mayor posibilidad de ahorro, porque esté por encima de los 2.3, puede mejorarlo a través del sistema de ahorro individual y al final va a tener una sola pensión que le suma lo que le da el sistema público más lo que tenga en el sistema de ahorro individual y lo paga Colpensiones. Ahora mire, señora ministra, esta pregunta no es neutral, lo reconozco. El Estado tiene, como ustedes bien lo saben, un mal prestigio como administrador de fondos. La gente tiene muchas dudas cuando los dineros son manejados por entidades oficiales. La prueba está ahí, en que los fondos privados son los que acumulan mayor... Pero ¿qué tal que ocurra lo Interbolsa, Yamid? No, pero... O sea, sí, eso no es garantía. Bueno, pero mire, el 70% de afiliación a los fondos privados es una demostración, con todo respeto, de que la gente cree más en la empresa privada. Creyó en el año 1994 y hasta el 2000. Hoy, que está realmente recibiendo el beneficio, por eso es que se están pasando aceleradamente, porque ven que su pensión aquí tendría más, es mucho más significativo en el valor que la que le quedaría aquí. Pero mi pregunta tiene que ver, señora ministra, con todo respeto, es en la credibilidad del Estado. ¿Qué pasa? Para allá va mi pregunta, por eso fue mi planteamiento. ¿Qué pasa si mañana el Estado, como ha ocurrido tantas veces, recuerda el Seguro Social, no tiene con qué pagar pensiones? Bueno, a ver, aquí yo quiero decirle al país, darle la tranquilidad también y la certeza de que esta reforma crea en el sistema contributivo un fondo de ahorro. Y este fondo de ahorro es el que garantiza, porque también hay un artículo que dice este fondo de ahorro no se puede tocar para nada diferente al pago de pensiones. Ese es el blindaje. Pero perdón, mire, ese es el fondo de ahorro que creó el Congreso
en esta reforma? El artículo 24, no, lo traía la propuesta del gobierno, la traía. Lo que ha hecho el Congreso, y en eso hay un consenso, que es lo que se va el lunes a debatir, es que sea manejado no como lo traía la propuesta de gobierno, que era por Colpensiones a través de una fiduciaria, sino al Banco de la República. Y eso genera más confianza, da, digamos, tranquilidad, y el gobierno lo que ha hecho es acoger ese consenso que ha generado el Congreso, porque lo que nos interesa es que los colombianos y colombianas sepan que lo que queremos es blindar ese ahorro, que es el que garantiza la sostenibilidad, pero sobre todo que los jóvenes de hoy puedan tener en el año 2052 o 2070 la pensión, porque ahí está la plática ahorrada en este fondo fundamental. Es decir, señora ministra, el proyecto, aceptando mi tesis de que el Estado no tiene credibilidad en general. Yo se la acepto parcialmente, porque el sistema privado ha dado también mucha, ha mostrado al país que no es garantista tampoco. Pero bueno, no satanicemos solo el público. sistema público también. Pero claro, digamos que eso hoy, el consenso es que eso les da más confiabilidad y credibilidad, y nosotros lo apoyamos. Pero digo, sin entrar en una discusión que ni más faltaba, que quería tenerla con usted, que tiene muchísimo mejor información que yo, por supuesto. El fondo de ahorro en el Banco de la República lo que hace precisamente es enfrentar la poca credibilidad que da el Estado y trasladarla a una entidad que sí tiene credibilidad, como el Banco de la República. Bueno, pero yo quiero decirle que ningún colombiano ha dejado de recibir su pensión del sistema público. Ah, sí, claro. Eso es absolutamente claro. O sea, son más bien pulsos de opinión. Pero le acepto que hoy el consenso del Congreso y concretamente del Senado es que sea manejado por el Banco de la República, y nosotros como gobierno lo aceptamos, porque lo que buscamos es que se blinde y efectivamente que todo el mundo sienta la confianza y la tranquilidad para que su ahorro esté seguro y efectivamente sea sostenible en el tiempo. Es muy buena la palabra que usted utilizó, de blindaje, precisamente contra las dudas que origina que el gobierno sea el que maneja. Siempre el que maneja, siempre hay el riesgo cuando se maneja la plata, y eso lo acabamos de blindar con el artículo que asegura que no puede utilizarse para una actividad distinta al pago de pensiones. Ahora, señora ministra, el aspecto o los aspectos fundamentales de la reforma pensional que usted defiende en el Congreso, ¿ya fueron aprobados? Sí, los aspectos centrales ya fueron aprobados. Faltan dos elementos que son muy importantes, que es este del Banco de la República, que es el que está en este momento en debate, y el artículo, digamos, de la transición. Pero también hay otros artículos como el 40, que es el artículo que nos habla de la invalidez. Y allí es muy importante porque nosotros cambiamos del enfoque asistencialista realmente a un enfoque de inclusión social. Y yo creo que esto es muy importante para la población que está en situación de discapacidad. Y entonces, señora ministra, ¿usted cree, con la aprobación que ha logrado ya de buena parte del articulado, que la reforma va a recibir beneplácito del Congreso? Pues nosotros llevamos ya en los debates que se ha hecho en el Senado y las decisiones que se han tomado el 62% de la reforma, que eso equivale a 58 artículos aprobados. Nos faltan 36 por aprobar y uno nuevo, que es el que está en este momento abierto en registro del debate fundamentalmente. Nosotros aspiramos a que el debate continúe y que efectivamente podamos aprobarla para empezar el trámite en la Cámara de Representantes. Señora doctora Gloria Inés Ramírez, ministra del Trabajo, muchas gracias por haber aceptado esta invitación y gracias también por su claridad sobre los temas en los cuales yo tenía dudas. A usted, Yamil, gracias por la invitación, pero deme una ñapita de medio segundo, que es, hay que decirle a los colombianos que es que lo que hemos
trabajado es una estructura integral, a pasar de un sistema que hoy no pensiona a un sistema de 4 pilares que tiene una opción para cada colombiano, desde el que tiene 0 ingresos al que tiene muchos ingresos. Ese pilar solidario que va a sacar a los adultos mayores que hoy están en condición de extrema pobreza, vamos a poder darle la oportunidad de mejorar su condición de vida. Y hay un elemento nuevo, que es el semicontributivo. Acuérdese que yo le decía a usted que hay tanta gente sin pensión, que cotiza pero no cumple los requisitos. Ese es el 58% de los colombianos y colombianas. Y es a ellos que nosotros estamos invitándolos a ¿qué? A que sigan ahorrando. El Estado les va a dar ese ahorro más el IPC más 3% y se aprobó en el Congreso, en el Senado, que para los hombres tendrán un subsidio del 20% y las mujeres el 30%. Esto es muy importante. Y quiero también decirles que esta reforma acoge e incluye la sentencia de la Corte Constitucional que dice que las mujeres se pensionan a las 1000 semanas, tanto en el público como en el privado. Y esto es grandioso porque es avanzar hacia romper esas brechas de género que hoy están en el país. Gracias, Yamid, a usted por la atención y por la invitación. A usted, ministra, muy amable por su asistencia. Y a ustedes, televidentes, gracias por la sintonía y los invitamos a que continúen aquí en CMI. CMI presentó Pregunta a Yamid.